Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por recibir la sintonía de este programa A Fondo. Hoy vamos a tratar un tema que nos interesa, que es muy importante para todos nosotros, que es el sistema de transporte colectivo Metro, sus tragedias y sus éxitos, su desplazamiento y lo que ocurrió hace unos cuantos días con el desplome de una ballena y las consecuencias, por lo menos en cifras oficiales, de 26 fallecidos. Como usted sabe, este programa está dividido en 4 secciones, en donde vamos a tratar de intervenir con las reflexiones de nuestros invitados. El primer tema, el bloque 1, habla de la importancia del transporte público, lo que merecemos los ciudadanos para la movilidad en esta enorme, gran Ciudad de México. Importancia del transporte seguro. El bloque 2, hablaremos de corrupción, el origen de muchas tragedias, la famosa corrupción. Bloque número 3, entre la negligencia, porque sí la hay, y la austeridad mal entendida, recursos que no se aplican, pero que mucho daño hacen. Por ahí escuché una frase muy interesante, muy contundente, que decía: la austeridad también mata. Y el bloque 4, que no serán precisamente conclusiones, sino también motivo de reflexión y análisis, es la combinación entre la impunidad y los fallecimientos. Este será el sello de la administración pública en varios de los servicios que nos interesan y nos ocupan, en este caso como el servicio de transporte colectivo Metro, y que conste que preguntamos el sello como una interrogante. Y me da mucho gusto tener hoy en participación a 3 doctos, 3 académicos, 3 hombres interesados precisamente en este tema, como lo es Oralia Ruiz Miranda, que es una de las mujeres líderes allá en la alcaldía de Tláhuac, muy reconocida por su activismo, por su participación y, voy a decirlo, por su gran humanismo. De eso voy a hablar con Oralia, porque la gente de Tláhuac se volcó. Además de los reclamos y necesidades de información sobre lo ocurrido en el metro, se volcó a brindar auxilio a quienes estaban dando precisamente eso, socorro a los heridos y a las familias comprometidas ahí como víctimas. Oralia, qué gusto que estés con nosotros. Oralia Ruiz Miranda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos Ramos, agradecidos porque desde Tláhuac estamos padeciendo lamentables sucesos como resultado de esta carencia de un transporte seguro, toda vez que en nuestra región transitamos cotidianamente y es por costos el metro una opción viable, hasta lógicamente debido a que nuestras familias, nuestros estudiantes y sobre todo la clase trabajadora es la que transita por este medio, porque nos permite conectarnos de la lejanía de la zona ya que está cercana al Estado de México a nuestras fuentes de trabajo. Claro. Es muy triste, es muy lamentable que ahora vivimos una incertidumbre, una angustiante problemática de no poder llegar a nuestros centros de trabajo, vivir también en los transportes públicos los constantes asaltos, y es muy terrible que la circunstancia laboral esté siendo dañada, porque si antes se hacía 1 hora de trayecto, ahora hay que hacer 3 horas para poder lograr llegar a los puntos de encuentro y sobre todo para estudiar, o la circunstancia de orden laboral que ahorita nos está repercutiendo mucho en la comunidad, en la región. Si bien es cierto, el accidente como tal, consideramos que lógicamente fue muy desafortunado y que tristemente nos ha repercutido a esta zona que ha sido muy marginada en muchos aspectos. Entonces, lógicamente, creo que habría que tener mucha unidad de la sociedad civil, de los investigadores, de los licenciados, de los ingenieros, de los topógrafos, de los arquitectos, de los funcionarios, para que verdaderamente esto que ocurrió no vuelva a suceder.
Sí. También se expone a la gente que trabaja dentro del metro y nosotros como comunidad estamos verdaderamente aterrados porque sabemos que cualquiera de nuestros familiares puede volver a vivir esta situación. Entonces quisiéramos hacer un llamado a que los abogados no dejen a las víctimas aisladas y que lógicamente el gobierno como tal se haga responsable, porque si ellos construyeron este transporte, lógicamente son ellos los que deben dar la cara, rendir cuentas y evitar que se sigan habiendo fugas que dañan mucho la calidad del servicio. Y creo yo que no solamente es el descuido, la negligencia en torno a lo de Tláhuac, sino que hay muchos focos rojos dentro del propio sistema, que ahora nos tocó vivirlos y enfrentarlos a Tláhuac tristemente. Estuve con 2 de las familias y son situaciones muy angustiantes que estamos padeciendo. Ya platicaremos, Oralia Ruiz, más a fondo contigo en unos minutos más, porque me atrevería a preguntar otra vez Tláhuac, y porque me rebota en este momento en mi archivo de memoria el asunto de los linchamientos de Tláhuac con estos agentes federales, luego el asunto del narcomenudeo, luego el asunto del Ojos y ahora pues este desplome del sistema de transporte colectivo Metro, y lo dije así, del sistema, porque parece que se está derrumbando por completo. Ya platicaremos más adelante, Oralia Ruiz Miranda, y yo le preguntaría al tiempo de saludar, bueno, por un ejercicio de cortesía, saludo a Jesús Urbán. Jesús, ¿cómo estás? Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a todos los panelistas, muchísimas gracias. A la orden. A Carlos Herrera también me da mucho gusto, un gran técnico, un gran académico, un gran universitario y estudioso. Carlos, te saludo, ¿cómo estás? Muchas gracias, don Carlos. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a los panelistas y muy buena tarde al auditorio. Y el segundo misil va, por supuesto, al catedrático Mario Rosales Betancourt, porque él es muy preciso en los conceptos y en los detalles, y él está inconforme de que la jefa de gobierno haya expresado públicamente el incidente del metro. No, no fue incidente, fue accidente. ¿O me equivoco, Mario? ¿Cómo estás? Sí, mira, aquí lo que pasa es que ni siquiera saben utilizar las palabras y utilizan para ocultar las cosas. La verdad es de que un incidente es, por ejemplo, cuando tú ves en una novela, aparece incidentalmente, o sea, es algo de menor importancia que un accidente. Desde luego, la diferencia entre accidente e incidente es la repercusión que esto tiene. O sea que incluso el llamarlo incidente y no accidente es una manera que está teniendo la jefa de gobierno de querer minimizar, hasta en la palabra, lo que tampoco es un accidente, porque un accidente es un hecho fortuito, es un hecho en el que no interviene fundamentalmente la voluntad humana, sino que son causas mecánicas, son causas de la naturaleza, otras, y la voluntad humana no es la que interviene. Cuando interviene la voluntad humana es un hecho, es un acontecimiento resultado de una acción o omisión. O sea, en este caso se trata de una consecuencia de una negligencia. O sea, no es mucho menos una incidencia, porque realmente decir que es algo incidental, las muertes, los daños, el sufrimiento que se está ocasionando, pues creo que es demasiado dañar más a quienes fueron dañados. Negligencia, o sea, palabras, yo creo que... Mario, corrígeme si me equivoco, pero negligencia es la falta de cumplimiento a tus obligaciones. Claro. Y omisión es causar daño a una causa pública. Sí. ¿Es correcto? Claro, exactamente. Es no tomar de alguna manera las cosas que tienes que hacer porque pueden pasar. Seguramente Carlos, el ingeniero, sabe que en un momento determinado hay que prever las cosas. O sea, en un momento determinado, por ejemplo, desde el punto de vista legal, hay que saber cuando un delito, por ejemplo, es culposo, que no hay una intención, sí, y cuando es doloso, que sí hay intención. Pero hay lo que se llama la cuestión de el dolo eventual. Esto es, puedes prever las consecuencias. O sea, aquí, desde la construcción o la falta de mantenimiento, hubo negligencia, y quien tenía la responsabilidad de hacer esto pudo prever que iba a presentarse esta situación. O sea, que no es algo simplemente fortuito, sino es algo
en el que en un momento determinado es una causa-efecto. Y esta causa la originó el no tomar las medidas que se tenía la obligación de tener. ¿Por qué? Porque los criterios políticos prevalecieron sobre los criterios técnicos. O sea, desde tu criterio, Mario, ¿esto se pudo prevenir? Claro, no se pudo, se debió haber prevenido. Okay. Se tuvo que haber hecho el estudio y en un momento determinado todo esto implicó una serie de errores. O sea, desde un punto de vista técnico era subterráneo, era hacerlo en línea recta, pero por no dañar a las clientelas políticas. Yo conozco muy bien Tláhuac, yo hice mi servicio social ahí, pero en ese momento Marcelo Ebrard no quería que hubiese un daño, una afectación a sus clientelas políticas y por eso arbitrariamente tomaron una serie de decisiones junto con la idea de eliminar costos para las empresas y los criterios de las ganancias y los criterios políticos prevalecieron sobre los criterios técnicos. Entonces, era perfectamente previsible que podría pasar esto. Y claro, se dijo, bueno, pero puede que no pase. Pero desde el momento que había la posibilidad de que pasara y no se tomó la acción correcta, se actuó negligentemente. A ver, vamos precisamente a lo técnico, a Carlos Herrera, que sabes y estudias muy bien este tema. A ver, Carlos, a la opinión pública desde el ejercicio de poder se nos ha tratado el tema con oscilamientos muy graves. Vamos desde fallas concretas en la construcción y trazo de la línea 12 hasta falta de mantenimiento y ahora resulta que hay perversos que van a mover las ballenas para que se caigan. Dame tu opinión. Sí, hay disparates como esos. Desde luego, este suceso, yo coincido con don Carlos, pero con don Mario, que es sin duda un accidente, y un accidente trágico. Pensaría que desde el 75, cuando chocaron dos vagones en las estaciones de metro en viaducto, que hubo más muertos que en esta ocasión, pero ahí fue más técnico, fue por los vagones. Este es un suceso realmente terrible, es una tragedia de la que tenemos que aprender. Yo comenzaría nada más haciendo una precisión. Lo que se colapsó no fue una ballena. Las ballenas son los elementos estructurales que conocemos en el periférico, en el segundo piso del periférico, sí, que son estas traves de concreto, traves tipo cajón, que tienen aletas, por eso también se le llaman ballenas. Son huecas en su sección longitudinal y macizas en los extremos, ¿no? Eso ayuda a reducir pesos y ya otra serie de consideraciones. Lo que se colapsó, nada más para llamarle por su nombre, son dos vigas de acero sobre las que estaban unos elementos estructurales y sobre pues las vías para la circulación del tren. Entonces no se colapsó una ballena, desde luego eso es trágico. Si hablamos de negligencia, definiendo negligencia como el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación, tendremos que ver los resultados de la ingeniería forense. Yo creo que es un poco temprano para poderlo definir, aunque bueno, las opiniones pueden permitir que se opine esto. Pero yo pensaría, a reserva del dictamen, que es posible asumir un origen multifactorial. Ponía usted una diapositiva en algún momento, desde su inauguración de esta línea dorada en 2012, ya fue objeto de críticas porque presentó diferentes fallas apenas un año después de haberse inaugurado. Hubo un cambio de trazo, sabemos que existen radios de curvatura más reducidos a los contemplados originalmente, que eso, sumado a la adquisición de un equipo rodante distinto al especificado, pues empezó a ocasionar un desgaste prematuro en los rieles de las curvas. Podemos pensar también posibles afectaciones por el sismo 2017, hundimientos diferenciales en las columnas, aunque eso es poco probable porque sí estaba controlado, bajas calidades de los materiales, deficiencias en las soldaduras, fatiga de los materiales, en fin.
Habrá que ver también los trabajos que se hicieron posterior a que la Auditoría Superior de la Federación habló de errores y deficiencias en el proceso constructivo. Es decir, puede ser una serie de errores las que incurrieron aquí. Lo que sí, yo sí coincido con doña Oralia, en el sentido de que tenemos que pensar en el momento del accidente, y yo sí opino que es accidente. Este gobierno ya ha dado por llamarle incidentes a los accidentes, a las grandes inundaciones en la ciudad le llama encharcamientos, ¿no? Pero sí pensaría y sí me preguntaría, ¿quién operaba el sistema de transporte cuando la trave colapsó? Y segundo, ¿quién debía estar al tanto del estado de las instalaciones cuando la trave colapsó? Y entonces de ahí pues empezar ya a inculpar y a exculpar a involucrados en este proceso. Hemos presentado a la pantalla, gracias a producción, los 5 tremendos accidentes en la historia que ha tenido el metro. 3 de ellos han sido en esta administración, la de la Cuarta Transformación. Y en los 5 ha habido muertos. Vamos a pasar al bloque de corrupción, el origen de muchas tragedias, y yo le pediría la intervención a Jesús Urbanzo en este sentido, que él conoce los intestinos precisamente de la operación del sistema de transporte colectivo Metro, y ya hablaremos después otra vez con Oralia Ruiz Miranda, la lideresa de Tláhuac, para ver qué piensa la gente de ahí cuando va a recoger el cadáver de algunos familiares. Le dicen, perdón, fue un incidente. Jesús, platícanos, ¿qué está pasando en los intestinos, en los túneles del sistema de transporte colectivo Metro? Pues efectivamente es corrupción. Hay un presupuesto asignado mal empleado definitivamente, pues por la actual administración. Yo entiendo que son fallas que vienen desde la construcción, desde la puesta en marcha de la línea, pero ahorita la responsabilidad, uno dice, ya llevamos 3 accidentes bastante lamentables. En los 3 ha habido muertos. En uno de ellos se ha querido responsabilizar, y bueno, se tiene responsabilizados a 2 trabajadores, situación que es injusta, siguen vinculados a procesos. En el incidente en el accidente del incendio del puesto central de control, bueno, se habla de un incidente fortuito, ¿no? Entonces, no entendemos qué está pasando. ¿Cómo podemos aceptar que un proyecto que asume un recurso de 17,500 millones de pesos se vaya hasta 26,000 millones de pesos y aún así esté mal? Desde, como decía Carlos Herrera, desde la elección y selección de los trenes, que fueron más cortos pero más anchos, hasta el rodaje, lo mismo de piezas de acero que neumáticas, es decir, hubo mucha controversia en ese sentido. Oralia, ¿cuál es la pasión, la emoción, cuál es el sentimiento que se está viviendo ahorita en Tláhuac a días de este lamentable suceso? Definitivamente de mucha impotencia. Estamos cansados de las mentiras del gobierno. Sabemos que es difícil estar del lado de la gente que utilizamos cotidianamente los servicios, y desde los pinos, desde los gobiernos, desde los funcionarios que están viendo sus intereses y políticamente sus conveniencias. Tristemente, esto es una evidencia de que lo que menos les importa es el pueblo. Prueba de ello es que el actual presidente ni siquiera se dignó a ser de manera solidario y estar presente. Creo yo que eso es una situación que lamentablemente nos tiene que quedar claro, que esa falta de sensibilidad nos repercute, y el hecho de minimizar la problemática que está viviendo cada una de las 26 familias que perdieron a sus seres queridos, que a su vez aproximadamente 80 tuvieron la desfortuna de estar transitando por necesidades de trabajo en ese momento, ahora carecen realmente de un apoyo que, por mucho que se pueda brindar, no va a sustituir. Muchos de ellos son o eran cabezas de familia. Hoy estuve justo platicando con los hijos de la policía que perdió la vida en este desafortunado accidente, y me decía el mayor de ellos,
quisiéramos que por lo menos me permitan a mí quedar ocupando la plaza de mi madre, porque no tenemos un sustento. Así como ese caso, muchos que están incluso hospitalizados y que no les está llegando el apoyo. La comunidad como tal, sabemos y agradecemos la solidaridad de muchos actores, de los medios de comunicación que se han prestado para tender la mano desde el primer momento del accidente. En la comunidad incluso nos estamos organizando y, ¿por qué no decirlo? En el caso de Tláhuac Centro, el párroco también está siendo solidario y se está haciendo acopio de despensas porque hay varias familias que carecen de lo elemental para el sustento cotidiano. Oye, Oralia, creo yo, perdón, pero hay dos lecturas ante la ausencia del presidente de la República en la zona de la tragedia. Una la ofreció él en una de las mañaneras y dijo que no iba porque no se iba a prestar al juego neoliberal de la fotografía. Eso fue lo que dijo el presidente. Pero hay quien intuye que ustedes no le darían la bienvenida como comunidad allá en la alcaldía de Tláhuac al presidente, precisamente por la serie de reclamos, negligencias, omisiones y corrupción que se ha presentado y que no ha sido escuchado. ¿Qué piensas de estas dos opciones? Definitivamente es lamentable que la clase política se olvide de sus orígenes. Todos somos parte de un pueblo y estamos unidos por una patria, por una nación. Y pareciera que la clase política se olvida de ello y solamente está pensando en sus intereses y cómo prolongar su estadía con el control. Creo que basta ya de dejar al metro sin recursos, que les regresen los recursos que les han retirado para que esos mismos puedan ser utilizados para que a su vez ni los trabajadores ni las personas que los utilizamos y sobre todo toda la ciudad que está en riesgo por la falta de mantenimiento, podamos tener nuevamente la confianza de poder subirnos sin tener riesgos. El metro como tal es una bomba de tiempo. En cualquier hay focos rojos y no se vale a la vez que, como lo dije en un inicio, el gobierno es responsable porque estuvo lógicamente a su cargo de la construcción de este sistema y con presupuesto, que ese presupuesto proviene de los impuestos de todos nosotros. Ajá. No tienen por qué distraer para otros intereses cuando el metro como tal es estratégico por el hecho de que debe tener lógicamente la sensibilidad del cuidado y el mínimo elemental mantenimiento por seguridad de toda la gente que transitamos día con día, que no vamos por ocurrencia o por gusto, sino por necesidad. Y la zona de Tláhuac, por las distancias, realmente ahorita nos dejan en una real desventaja. A ver, Carlos Herrera, lo que acaba de expresar Oralia es muy importante porque habló de riesgos. Y ya antes, cuando nosotros trepábamos, nos subíamos al metro, lo hacíamos con una gran seguridad, un transporte limpio, rápido, seguro, etcétera. Hoy la gente se está subiendo con miedo y hay 3 ejemplos de ellos. El ambulantaje constante que hay ahí adentro que provoca muchas situaciones de inseguridad, por los abusos de género que se han presentado y ahora porque se cree, se siente, se piensa, Carlos, que puede haber un desplome en cadena de diferentes construcciones y columnas del metro. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que eso ya empieza dentro del imaginario colectivo, pero yo quiero destacar algunos elementos muy importantes que acaba de señalar doña Oralia y don Jesús. Primero, como anotación, pues considerar, leía yo un artículo del doctor Sergio Alcocer, notable estructurista, investigador del Instituto de Ingeniería, que menciona que la probabilidad de falla de una estructura común, como un comercio, una casa, la probabilidad de falla es de 1 por 10 a la menos 5, es decir, 0.001%. Y en una estructura como la del metro es todavía menor, sin embargo colapsó. Entonces ahí nos hace pensar en el tema del mantenimiento, que es fundamental.
ya sea mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo. Estos gobiernos lamentablemente ven el mantenimiento como un gasto y debemos empezar a ver el mantenimiento como una inversión. Si a las estructuras no se les da mantenimiento preventivo y correctivo a tiempo oportuno, pueden empezar a fallar y a pasar estos sucesos. Desde luego ahora con este accidente tan grave, pues lo que corresponde es revisar toda la línea, revisar los túneles. Ya el Colegio de Ingenieros Civiles de México ya tiene brigadas para revisar estas estructuras. Tiene una brigada para túneles, hay brigada para la parte de la cimentación, brigada para la parte de estructura. El Instituto Mexicano del Transporte aportará también para la parte de túneles. Entonces, desde luego que es importante revisar todo esto, porque sí, uno empieza a circular y empieza a ver desplomes, empieza a ver filtraciones, empieza a ver cuarteaduras o grietas, y entonces se imagina que puede pasar un suceso ahí. Ya uno anda por la calle con miedo, ya uno tenía miedo por la delincuencia y abusos y demás. Ahora pues también cuando uno circule y se suba, haga uso de transporte público. Ahora, como decía Auralia, pues sí es lamentable que el presidente no se haya parado en Tláhuac, pero pues sabemos que tenemos un presidente que así como dice una cosa, dice otra. Recordemos el suceso del socavón en el Paso Express en Cuernavaca en 2017, que en cuanto ocurrió ya quería la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, sí, pero ahorita pues está respaldando todo. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí ya no abonaría. Sabemos cómo procede el Andrés Manuel de antes y el Andrés Manuel de ahora. Ahora pues lo que toca es tener claramente definido lo que es responsabilidad social, quién tendrá que aceptar esa responsabilidad social contra la impunidad, que esperemos no sea el caso. Bueno, y este asunto de los peritajes, no vamos a hablar del socavón de Cuernavaca, porque ya lo referiste, Carlos, pero todavía estamos esperando con credibilidad el peritaje del helicópterazo en Puebla. Han pasado más de 2 años. Estamos esperando el peritaje de la primera explosión en esta administración del huachicoleo allá en Hidalgo. ¿Hasta cuándo? Digo, si así van a ser los peritajes, pues podemos darte por terminado este sexenio y no vamos a saber qué ocurrió en el metro. Y Mario Rosales Betancourt, a ver, yo pregunto, y mira que me sale un poco el espíritu, la identidad, pero yo pregunto por qué tenemos que contratar una entidad extranjera, fifí, conservadora, para que determine el peritaje del accidente del metro, cuando acabamos de mencionar a Sergio Alcocer, uno de los grandes universitarios, un gran ingeniero, y no olvidemos que, por ejemplo, director del metro fue Gerardo Ferrando Bravo, que por cierto, también fue director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Por qué no acudir a nuestras instancias nacionales, a la UNAM? ¿Por qué no ir con el Colegio de Ingenieros? ¿Por qué no con el Instituto Politécnico Nacional? ¿Cómo es posible que ahora la 4T, que habla de el imperio como si fuera lo más antagónico y oscuro, ahora tengamos que acudir a un peritaje internacional? Mira, aquí lo primero es que yo me acuerdo de la vieja conseja que había: haz obra para ver qué sobra. O sea, se utilizaba la obra pública como negocio, un negocio que le daba mucho dinero. Yo recuerdo que se decía: no me den, pónganme donde haya, y donde haya, o sea, el encargado de la obra pública, el encargado de las adquisiciones y de los mantenimientos y de esas cosas. O sea, el grave problema es que atender necesidades colectivas, que es lo que hace la obra pública y el servicio público, se convirtió en un negocio y sobre todo en algo muy corrupto. Entonces, aquí el problema es que este peritaje pues tendrá que demostrar en qué momento hay algo que, si bien todavía no podemos saber, y que quién sabe si sepamos, sí tenemos la sospecha, porque esto lo han hecho todos los gobiernos de todos los partidos, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de que pues ponle un material de menor calidad. Hay que recordar, por ejemplo, los terremotos en un momento determinado en el 85, se descubrió gracias a esa tragedia, pues que se habían construido mal, y me acuerdo que Carrillo Arenas salió muy mal parado porque se descubrió que algunas obras que había hecho las había construido mal. O sea, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que se encuentra, yo siento, atrás de esto. Entonces, el peritaje, pues lo que tiene que ser es algo que sea confiable. O sea, aquí, para empezar, el primer problema que yo veo es que quien está haciendo
y pagando el peritaje, es quien en un momento determinado es juez y parte. O sea, finalmente, pues si tú le pagas a una empresa, aunque sea noruega, pero le estás pagando tú, pues ahora sí el cliente tiene la razón. O sea, yo creo que lo que se tenía que haber hecho es precisamente nombrar a una comisión integrada por las personas del UNAM, del Politécnico, del Colegio de Ingenieros, etcétera, etcétera, que ellos fueran los responsables de la investigación. A ver, no, Mario, perdón, Mario, sí. pero ya Morena declinó, se negó a que se estableciera, se estructurara una comisión investigadora de este caso, porque dijo Mario Delgado y dijo Fernández Noroña que se trataba de una política carroñera, así lo dijeron, por eso no comisiones. Sí, no, pero una comisión se refiere a la comisión de diputados, que en un momento tenemos a lo mejor una comisión, precisamente el problema de una comisión es de que si participan políticos, ¿ya? Pues unos los van a utilizar para criticar, otras para defender, y precisamente por eso las comisiones de políticos no funcionan. Por eso yo la procomisión que digo no es la de diputados, que obviamente, claro, evidentemente Morena en bloque no, pero era una precisamente de técnicos, para que en un momento determinado no hubiese la duda de que las personas que se contratan pues no tengan interés, porque incluso, ¿qué es lo que se está sospechando? Primero, llama mucho la atención que digan, es que la empresa decidió que va a dar su dictamen después de las elecciones. Pues qué casualidad, ¿no? Pues sí, parece casualidad. No la puede dar antes. Y después, el otro problema, pero resulta que esta empresa parece ser que es proveedora de Pemex en otras cosas. Y además, quien le va a pagar los millones de pesos, pues es el gobierno de la Ciudad de México. Pues obviamente, si a ti te mandan, con el aspecto jurídico es lo que veíamos, los peritos, cuando alguien los pagaba, pues generalmente eran a favor de quien los pagaba en los juicios. Entonces, por eso tenía que buscarse un tercero en discordia, porque generalmente cada parte iba a su perito de acuerdo a sus intereses. Entonces, aquí ese es el problema, que no vamos a tener confiabilidad. O sea, el motivo por el que se adujo que no se quería que fueran mexicanos los que hicieran ese peritaje, esa investigación, es por la desconfianza de que si fueran mexicanos tuviesen un color partidista. Pero el problema está que aunque sean noruegos, suecos, españoles, norteamericanos, si los patrocinadores es el propio gobierno, seguramente no vamos a confiar en el peritaje por más noruegos que sean quienes lo realicen. Yo no quisiera pensar estos noruegos que han de concluir cuando una senadora morenista de la República dice que un perverso fue a mover la ballena para que se cayera. Pues ya para qué vienen, ya tenemos la conclusión. Sí. A ver, en este tema, el tercero, negligencia y austeridad, que vamos a tratar luego de esta pausa, le preguntaré a Jesús Urbán dónde estamos colocados, porque he visto recientemente imágenes en donde, bueno, me consta porque yo viajo también en el metro, he visto imágenes en donde penetras los túneles y no se ve absolutamente nada entre estación y estación. Esto es A Fondo, volvemos. Regresamos y vamos a analizar entre la negligencia, que hemos hablado de ella, y la austeridad malentendida, una austeridad republicana. Jesús Urbán, tú conoces bien el tema, repito, conoces bien la operación del sistema de transporte colectivo. ¿Tu opinión? Sí, Carlos, bueno, perdón, no había dado mi opinión completa en las otras participaciones. Pues sí, sí es negligencia. Hay algo de nos centramos ahorita en el tema de Tláhuac, que fue lamentable, totalmente, una tragedia. ¿Se pudo evitar? Sí, definitivamente se pudo evitar, pero tenemos la otra parte, en las otras líneas, la negligencia con la que se está operando en las otras líneas, la negligencia con la que se operó aquí. Hay auditorías, y tenemos, no las tengo ahorita en mi poder, hay auditorías que se le presentaron a Florencia Serranía, se le informó por parte de nuestra organización de que había problemas, que había por ahí algunos desvíos, pero aquí hay otro tema de confabulación. Perdón, ¿qué organización? Recuérdanos, ¿qué organización fue la que a la que perteneces y le presentó esta serie de incomodidades y reclamos a Serranía? Soy secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Somos un sindicato emergente, un sindicato que creció hace 3 años, que tenemos toma de nota porque ahí se nos ha criticado que no representamos a nadie.
Y efectivamente, dentro de esta corrupción, no representamos a nadie porque esta administración no ha permitido o no nos ha dado la representatividad que merecemos. Entonces, por tal motivo, bueno, yo cotizo cuotas para otro sindicato al que pertenecía antes, porque no han querido darnos esa representatividad. No nos han querido. Yo he enfrentado incluso a Florencia Serranía, y en la que me dice, bueno, tú no vas no los voy a recibir jamás. Sí. ¿Qué pasa con otro sindicato? El otro sindicato tiene comisiones mixtas, el otro sindicato está enterado de todo lo que pasa, porque tiene comisiones mixtas en escalafón, en todas las áreas y en todos los rubros. Ahí hay una participación que me gustaría que, bueno, también en estas auditorías también se presentara, porque, bueno, es parte de esta... ellos también tenían conocimiento de los trenes de la línea 12, ahora salen a decir que desde un principio se mantuvieron y se negaron a que esto pasara. Conozco personas que fueron a ver los trenes a España para ver y darles el visto bueno. Oye, Jesús, entonces, ¿hay testimonios que da huella de que ustedes presentaron estas denuncias a la directora del metro? Es correcto y está documentado. Presentamos incluso a la misma jefa de gobierno, pero como no somos un sindicato para ellos reconocido, pues no tenemos voz, porque no representamos a nadie. Caramba, así representáramos a un trabajador, creo que ese trabajador tiene, y los usuarios, porque también hablamos por los usuarios, merecen las garantías, merecen la seguridad, no merecen lo que está pasando en estos momentos. Oye, Jesús, lejos de pensar en sindicatos, organizaciones, gremios, ¿qué necesitamos los ciudadanos? ¿Qué necesitamos para que las autoridades nos escuchen? Pues necesitamos alzar la voz, necesitamos hacer valer los derechos que tenemos. Yo se lo dije a la doctora Claudia Sheinbaum, que cuando ellos toman protesta de su cargo, especifica muy claro al final, si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Nosotros tenemos ese poder, tenemos ese derecho de poder demandar lo que nos corresponde, la seguridad. El transporte, el metro, pues lo pagamos todos, lo pagamos toda la ciudadanía. Y no es justo que estén pasando estas cosas. Un lamentable accidente, pero desafortunadamente en estos meses, a lo largo de estos meses, hemos tenido accidentes también relevantes, y afortunadamente no ha habido muertos, no ha habido usuarios que hayan tenido que lamentar, pero tuvimos hace poquito, derivado del incendio del PCC, del Puesto Central de Control, las 6 líneas que están dando servicio de manera lastimosa, están operando con una energización permanente. Es un riesgo porque hace 2 semanas, en la estación Atlalilco, en la interestación Atlalilco, Escuadrón 201 de la línea 8, hubo un desalojo de usuarios en plena vía. Por un conato de incendio, entiendo, ¿no? Es correcto. Si esto hubiera sucedido en una de las 6 líneas que están permanentemente energizadas, bueno, los usuarios estarían en riesgo de electrocución porque tendrían que ser desalojados por vías y tarda muchísimo tiempo en poder hacer. Lo vivimos con el incidente que hubo en la línea número 4 hace 3 semanas aproximadamente, donde un cortocircuito franco permaneció hasta que fundió la vía, hasta que pudieron cortar la alimentación tracción. No quiero pensar qué está pasando, qué pasaría si esos hubieran sido usuarios, si ahí hubiera estado un tren que se estuviera quemando, como el caso que tuvimos en Indios Verdes hace un par de meses, donde también por un cortocircuito franco, el tren se encendió, no había manera de cortar corriente hasta que por ahí, por radio se hizo un protocolo para que por ahí pudieran cortar la corriente. Afortunadamente ese tren estaba en el andén y se pudo desalojar a los usuarios. Si no, estaríamos hablando de una tragedia también lamentable. Y solamente la administración salió a decir que había sido por basura que había provocado el corte. Ya estamos fastidiados de estos dictámenes, no creemos en estos dictámenes. En el accidente de la línea 1, también se le achacó toda la culpa al conductor cuando realmente esos trenes ya no tienen el mantenimiento debido. Ajá. A ver, Mario Rosales Betancourt, si revisamos esta feria, este circo en donde participan los políticos, pues yendo a las biografías de la historia, ahora vemos que el responsable de la construcción, el promotor de la construcción de la línea dorada o línea 12, Marcelo Ebrard, es el que nos representa internacionalmente en relaciones exteriores.
vemos que quien se encargó de las finanzas y contratación de los proveedores para la construcción de la línea 12, hoy es presidente de un partido, de Morena, Mario Delgado. Y vemos que quienes los que estoy mencionando, ellos acusaron a Manuel Bartlett de haber tirado un sistema electoral en beneficio de los neoliberales ahora. Bueno, pues ahora es el director que suministra la energía eléctrica en el país, incluso el responsable de recomponer, si se puede decir de esta manera, las averías de un transformador que provocó el incendio en la calle Delicias, ahí en el centro de mando del sistema de transporte colectivo Metro. Son 3 personajes que estoy mencionando que, bueno, no quisiera hablar de Sheinbaum porque de parista universitaria saltó a jefa de gobierno, pero ¿qué nos indica todo esto, Mario? Pues nos indica, para empezar, un reciclaje de los políticos. Yo creo que Marcelo Ebrard, cuando hizo esta línea, pues su interés era terminarla pronto, que le falló un poquito porque se inauguró en octubre y las elecciones fueron unos meses antes, pero era su carta para ser pues considerado como candidato a la presidencia. Se acuerdan que finalmente pues fue la contienda interna entre el propio López Obrador y Marcelo Ebrard, y finalmente Marcelo Ebrard pues se disciplinó y dejó que contendiera López Obrador por segunda vez en esa ocasión. Entonces, aquí vemos cómo claramente había un interés político, cómo el manejo, la posición desde luego de Mario es increíble. Pues yo nada más fui el del dinero, pues qué poquito fue. Yo nada más fui el encargado de conseguir el dinero, que es el que se aumentó y nada más fue el que recibió el dinero. Bueno, pero a ver, Mario, aquí, aquí tu tocayo Delgado, como secretario de Finanzas en la administración de Marcelo Ebrard, fue muy generoso en los recursos, porque de 17,500 millones de pesos saltó a 26,000 millones de pesos. En ese entonces, porque ahora se habla de austeridad, ahora conviene hablar de austeridad y ahora el dinero no alcanza. No le entiendo. Sí, no, pero precisamente es a lo que voy, o sea, en un momento se ven estas incongruencias porque ellos no pensaron que iban a estar en esta situación. Me preocupa, por ejemplo, Marcelo Ebrard, pues no solamente es el secretario de Relaciones Exteriores, es el que está encargado de conseguir las vacunas, algo tan delicado en este momento para la salud, donde estamos viendo problemas serios de que, por ejemplo, a nosotros todavía no se han aplicado la segunda dosis en el Estado de México y ya debían haberse aplicado. Bueno, no solamente el Estado de México, hay varias alcaldías todavía que no reciben la segunda dosis, aunque el gobierno dijo ya cumplí con las personas de 60 años en adelante. No es cierto. Exactamente. No es cierto, yo soy más de 60 y no han cumplido conmigo. Entonces, aquí el problema es ese, que es una persona que tiene muchas responsabilidades, se le han dado responsabilidades incluso más allá de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, el tema migratorio dejó de ser ya de la Secretaría de Gobernación y lo pasó a él. O sea, y claro, entonces aquí viene el punto de que, pues, quieranlo o no, son quienes ya, a lo mejor es prematuro, pero ya se empezaban a señalar como presidenciables, como sucesores de Andrés Manuel López Obrador. Y a mí lo peligroso es de que incluso se debiliten los sucesores de Andrés Manuel López Obrador, porque el problema está que si no hay sucesor de Andrés Manuel López Obrador visible, pues el riesgo de que con todo y que ha dicho y perjurado no me voy a reelegir, pues puede ser el mismo criterio. El problema está que ya no hay quien, ni modo que sea Ebrard con esto, ni modo que sea Sheinbaum, no hay quien, entonces pues ni modo, el pueblo sabio y justo pues va a querer que me quede más tiempo. O sea, hasta ese punto es lo peligroso de este desplome, no solamente del metro, sino de estas candidaturas de dos de los que podrían suceder a Andrés Manuel López Obrador, que no hay entonces una posibilidad de sucesión. O sea, yo veo ese riesgo político terrible, pero al margen de eso, sí se nota una incongruencia. Aquí no pueden echarle la culpa a las administraciones del pasado, porque resulta que si hubiera sido esta en un estado o algo que dependía de la federación, pero fueron ellos. O sea, quisieron involucrar a Felipe Calderón porque viajó. Pues sí, pero Felipe Calderón nomás daba dinero para que lo administrara Delgado, pero el gobierno federal lo único que tuvo participación en ese momento, porque además Ebrard y Calderón no se veían, es porque sí, por razones económicas, parte de los recursos federales se tuvieron que dar, pero quien decidió todo, la obra, el trazado, y quien manejó el dinero fue el gobierno en ese momento del Distrito Federal. Carlos Herrera, te noto inquieto.
quieres la palabra y además con esto cedo el bloque 4, impunidad y fallecimientos. No sé si queda como afirmación o como interrogante. Carlos. Pues ojalá no haya impunidad. Como yo decía hace rato, tenemos que rescatar el concepto de responsabilidad social. Nada más aclarando un poquito, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, al cual pertenezco, sí ya está en contacto con el gobierno de la Ciudad de México para colaborar en esta ingeniería forense. Una empresa noruega, pues aquí y alguien tiene que pagar, y pues quien tiene que pagar va a ser, no lo van a hacer de gratis. Es un trabajo muy complejo, pero yo esperaría que se conduzcan con ética profesional. Cualquier empresa de ingeniería forense tiene que conducirse con ética profesional y sin ningún interés político, que lamentablemente estos intereses políticos, estos clientelismos son los que llevan a apresurar las obras con tal de entregar dentro del sexenio y estar haciendo el corte del listón, aunque por dentro estén vacías, pues es lo que nos lleva a apresurarlas y hacer ingeniería barata. Ojalá que el gobierno deje de hacer ingeniería barata y empiece a apostar por ingeniería buena con buenos materiales. Oralia, hace unos minutos, con toda justicia, con toda autenticidad, reclamabas que el presidente de la República no estuvo presente en la zona de la tragedia. Con los antecedentes que hemos manejado en este programa, ¿ustedes aceptarían que en este momento en Tláhuac fuera recibido Marcelo Ebrard? Yo creo que definitivamente se siente un total descontrol, desconcierto, enojo, sobre todo de la clase política, específicamente del partido de Morena. Yo no represento a ningún partido político, soy netamente ciudadana, sí, y es mi visión. Definitivamente, en cuanto al tema del peritaje, creo que no habría necesidad de que se acudiera a un peritaje internacional, que esto genera gastos. Y creo que también estamos en desacuerdo que los resultados se den a conocer pasando las elecciones. Yo creo que esto es un tema urgente y otra circunstancia que nos deja en desventaja, pero creo que el pueblo no va a olvidar este suceso. No tendría por qué haberse rechazado la posibilidad de una comisión investigadora para, de manera plural, haber hecho justicia a las personas dañadas por este accidente, que obedece a la negligencia, obedece a la corrupción, y lógicamente lo menos que se puede hacer es que el gobierno se haga responsable de la reparación inmediata de los daños humanos a las familias y también al propio sistema, para que evite estos desfalcos, y también reconocer que en México tenemos gente calificada que puede precisamente dar opiniones importantes para que justamente se evite esta situación de manipulación y un resultado a modo, además de que se va a pagar con nuestros impuestos todo esto. Yo creo que habría que estar ya haciendo seguimiento de la gente, de las necesidades, de las afectaciones, y no dejar a la deriva a niños huérfanos, a familias enteras que están verdaderamente en situaciones de desventaja. Aunado a ello, a la clase trabajadora y a la zona de esta parte suroriente de la ciudad, que estamos en total desventaja, y lo reitero, al igual que el resto de la ciudadanía, porque la red del metro está en toda la ciudad. Creo que, si bien es cierto, agradecemos la solidaridad de toda la gente que se ha unido ante esta catástrofe, tenemos juntos que seguir luchando. Los investigadores, los profesionistas, los técnicos, la gente trabajadora del metro, no debemos dejarlos solos, porque es importante que nos estemos apoyando si el propio gobierno no lo hace. Vamos a concluir con las reflexiones en este programa. Yo les rogaría a cada uno de ustedes unos 30 segundos para una última opinión. Empezamos contigo, Jesús Urbán. Bueno, pues lamentable, sí, definitivamente impunidad, sí la está viendo.
Yo nada más quiero decir, si estos millones que se han invertido en estas desgracias, en estos accidentes, se le hubieran mejor metido a mantenimiento, si hubiera podido hacer un mantenimiento correctivo, hubiera pasado, no estaría pasando esto. Entonces, queremos invitar al gobierno a que reflexione. No puede continuar Florencia Serranía al frente, es insostenible. No dudo de su capacidad, pero creo que por respeto a las víctimas, por respeto, tiene que ser separada del cargo mínimo durante las investigaciones. No puede coadyuvar con las investigaciones, no puede coadyuvar con un dictamen. Entonces, por parte de nuestra organización, nuestras condolencias, y reiteramos todo el apoyo a los habitantes de Tláhuac como trabajadores del pueblo. Pues hay quien piensa que lejos de comprometer a la austeridad en este asunto, preferiríamos que no se compraran estadios de béisbol y mejor comprar medicamentos o, en su caso, dar mantenimiento a sistemas tan importantes como el metro. Mario Rosales Betancourt, tu conclusión, 30 segundos, yo creo por que favor. Lo más importante para mí, lo que es imprescindible, es que no se repita. O sea, lo importante de que se sepa qué es lo que pasó y que se castigue a quien se tenga que castigar es precisamente para que no se vuelva a repetir un hecho tan lamentable como este. O sea, ya lo que pasó no es reparable, los daños irreparables para las víctimas y sus familiares y las personas que ahorita no se pueden transportar, las personas que están sufriendo pues, esos tiempos para llegar a sus lugares de trabajo, son irreparables, pero lo importante es que no se vuelva a repetir. Y para esto, 1, no puede haber impunidad, y punto 2, se debe de saber realmente lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. Como abogado y como académico universitario te voy a desafiar, Mario, para que en otra transmisión de A Fondo y en otros espacios aquí en Mega Noticias nos hagas favor de explicar cómo es que a Rosario Robles la detienen precautoriamente para que no se dé a la fuga, presumiendo que se puede dar a la fuga por un hecho y una sentencia que no se ha dado, pero a ninguno de los involucrados en este accidente que tiene nombre y apellido, ninguno está detenido. Carlos Herrera, te escucho, por favor, conclusiones. Claro, muchas gracias. Coincido con don Jesús en que la separación del cargo de Florencia es deseable y necesaria. Ahora, la probabilidad, no hay ninguna estructura que tenga una probabilidad nula de falla. Todas las estructuras pueden fallar. Es decir, puede haber una cadena de errores, que es lo que tendrá que analizarse y tendrá que revisarse. Aludía yo al origen multifactorial. En México tenemos grandes estructuristas, el Instituto de Ingeniería tiene grandes estructuristas, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural también. Entonces, a veces no se construye como se diseña y es lo que tendrá que revisarse. Hay que pensar, darnos una idea que el tiempo del dictamen va a tardar 5, 6, hasta 8 semanas quizás. Cuando las Torres Gemelas, el dictamen tardó 4 años. Pero ojalá quienes estén haciendo ese trabajo lo hagan con ética, lo hagan con transparencia y que el dictamen se conozca antes de que llegue a manos de la jefa de gobierno. Creo que sería muy, muy deseable conocerlo antes. Y finalmente, pues, solidarizarnos con los habitantes de Tláhuac, con las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida, y tenemos que aprender de estos sucesos, insisto, para apostarle a la ingeniería buena y no a la ingeniería barata. Muchas gracias. Tláhuac, otra vez Tláhuac. Oralia, cerramos programa contigo, por favor, 30 segundos. Gracias. Quiero solamente reiterar la gratitud y la solidaridad del pueblo de México en torno a estos sucesos lamentables, pero también quiero enfatizar que no pueden seguir las cosas como están. Tienen que cambiarse, en primer término, la directora del metro y, lógicamente, lo deseable para nosotros y poder tener la tranquilidad que el peritaje sea verdaderamente imparcial y no se puede ser, reitero, juez y parte. Y por el otro lado, pedirle a los colegios de ingenieros, de arquitectos, de topógrafos, que verdaderamente se unan y hagan valer las opiniones calificadas para que, lógicamente, ya se empiece a trabajar sobre la recomposición del metro, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros padeciendo esta circunstancia de limitación de movilidad en esta región? Y lógicamente coincidiendo totalmente con el hecho de que se eviten a futuro problemas de esta naturaleza y pérdidas humanas innecesarias
por la falta de responsabilidad, por la falta de ética profesional y por a veces intereses fuera y ajenos al verdadero sentir de lo que es el pueblo de México, que somos, a fin de cuentas, los que estamos pagando esos servicios. Muy bien. Agradecidas por todo este apoyo que nos han brindado. Al contrario, Oralia Ruiz Miranda, muchas gracias por tu participación muy valiosa. Jesús Urbán, desde luego, gracias por tu intervención. Mario Rosales Betancourt y Carlos Herrera, mi gratitud. Muchas gracias. A nombre de quienes están al frente del programa. Vamos a una pausa. Muchas gracias. Esto es A Fondo. Volvemos.